La población de Bolivia ha crecido rápidamente durante el último medio siglo, llegando a triplicarse con una tasa anual de crecimiento del 2,25%. La gran mayoría de esta población vive en zonas urbanas, hasta el 64%, aunque mantiene una fuerte población rural predominantemente indígena, que llega hasta el 36%. Esta población se concentra principalmente en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, que acumulan entre ellas hasta el 70% de la población, con esta misma repartida en tres zonas geográficas principales: los altiplanos, los valles y los llanos, y una densidad de población de aproximadamente unos 9,15% habitantes por kilómetro cuadrado, según los datos estadísticos de 2012. Ubicado en la meseta del Collado, en los Andes centrales, a una altura promedio de 3.812 metros sobre el mar, entre los territorios de Bolivia y Perú, posee un área de 8.562 kilómetros cuadrados, de los cuales el 56% corresponden a Perú y el 44% a Bolivia, y 1.125 kilómetros de costa. Su nivel es irregular y aumenta durante el verano austral. El lago Titicaca se encuentra entre las cordilleras andinas en una gran cuenca, alrededor de 22.400 kilómetros cuadrados. Es el lago navegable más alto del mundo y el segundo lago más grande de Sudamérica, después del lago Maracaibo en Venezuela. Las riberas del lago Titicaca actualmente están pobladas por descendientes de etnias aymaras, quechuas y urus, quienes guardan una relación muy estrecha histórica con el lago. La población rural destaca sobre la población urbana, tanto en la ribera boliviana como en peruana. El lago Titicaca es la cuna de la civilización andina. Se encuentra poblado de muestras arqueológicas como la Tiwanaku, aymara o inca. Dicho patrimonio puede ser contemplado en sus islas e imponentes poblados que lo rodean. Copacabana, ubicada dentro del departamento de La Paz y una de las localidades ribereñas del lago, fue originalmente un centro precolombino ceremonial y de observación astronómica íntimamente vinculado con la peregrinación a la Isla del Sol y de la Luna durante el Imperio Inca. Como parte del proceso de evangelización en el siglo XVI, en la plaza central y sobre el sitio sagrado o huaca se construyó el santuario de la Virgen de Candelaria, imagen morena esculpida en madera por Tito Yupanqui. El edificio es blanco e imponente, con cúpulas coloridas y brillantes. Su altar está revestido de oro y plata y las vestimentas de la pequeña imagen están llenas de valiosas joyas de la época colonial. El museo, habilitado en uno de sus ambientes, es una interesante muestra de poder e importancia del sitio. Desde Copacabana se pueden realizar algunas excursiones y caminatas interesantes hacia algunos de los miradores como el Calvario y la Horca del Inca, hacer un recorrido en bote para conocer las Islas del Sol y de la Luna, o pasear por las playas y descansar. Es por esto que el lago Titicaca proporciona vida a 1 millón de bolivianos aproximadamente, lo que supone el 15% de la población total del país. La educación es uno de los principales factores sociales y culturales de Bolivia. Los servicios educativos alcanzan aproximadamente el 85% de la población, que depende principalmente de los servicios públicos. Las tasas de alfabetización adulta alcanzan el 90,7% y muchos datos reflejan el éxito de la educación en Bolivia, como por ejemplo la continuidad de la enseñanza hasta la enseñanza superior. Si bien la geografía y la dispersión poblacional de Bolivia hace que la escolarización, sobre todo rural, indígena y en mujeres, presente ciertas dificultades. Bolivia es uno de los países sudamericanos con mayores índices de alfabetización y con un mayor éxito en sus políticas educativas. La composición etnográfica y cultural de Bolivia es una de las más diversas del mundo. Por eso se autodenomina como Estado Plurinacional de Bolivia. Principalmente son de origen hispano y amerindio. Los grupos étnicos más grandes son mestizos, es decir, mezclas, indígenas originarios y blancos, aquellos de origen estrictamente occidental y europeo. Incluso existen algunos remanentes de afrobolivianos, descendientes de africanos traídos a Bolivia como esclavos. Muy importante en Bolivia, casi más que en cualquier otro país suramericano, es la población indígena, la cual, aun tras el efecto del mestizaje, se ha mantenido numerosa y muy activa, alcanzando uno de los mayores ratios de inclusión social en la población indígena de Sudamérica. Las poblaciones indígenas originarias de Bolivia se dividen principalmente en dos ramas: etnias de los Andes, asentadas principalmente en los altiplanos y los valles, y las etnias de los llanos orientales. Las más numerosas y notorias son los quechua, que se extienden más allá de las fronteras de Bolivia, incluso hasta Perú; los aymara, de la cual es originario el actual presidente Evo Morales; los chiquitanos y los guaraní.
La diversidad cultural y étnica de Bolivia influye casi todos los aspectos del país, principalmente los sociales y culturales. Por ejemplo, el idioma oficial, político, económico, jurídico y administrativo es el español, hablado por más del 89% de la población como lengua materna o primaria. Si bien, la Constitución reconoce hasta 37 idiomas indígenas como cooficiales. Los más hablados de estos son el quechua, hablado por hasta el 28% de la población, el aymara y el guaraní. Culturalmente, Bolivia es tan diverso como lo es su población, y se distingue tanto como la variedad de escenarios geográficos que existen en el país. Un ejemplo de la multiculturalidad boliviana son las expresiones culturales como la vestimenta, que varía ampliamente según la región geográfica. En las zonas del altiplano abundan las vestimentas multicolores hechas con lana de llama, alpaca u oveja, ornamentadas con multitud de patrones geométricos conocidos en quechua como iliquilas. En las zonas orientales de los llanos, con un clima más caluroso, el tipoy es la vestimenta tradicional, vestidos uniformemente coloridos, abiertos y de una sola pieza, con una depurada ornamentación de encajes o lazos. La música es otra expresión básica de la multiculturalidad boliviana. La gran mayoría de instrumentos se remontan a sus orígenes precolombinos, como la quena o la zampoña, flautas de pan y otros instrumentos de vientos de origen andino, como el utilizado en el fondo musical de este vídeo. Otros instrumentos claves con origen posthispánicos es el charango, una adaptación de la población de Bolivia a las antiguas guitarras y mandolinas españolas. Las danzas son especialmente importantes, y cada etnia de cada región ha desarrollado sus nociones propias de baile. Estos tres aspectos, música, baile y vestimenta, son los ejes centrales de las expresiones culturales y las festividades bolivianas. Dentro de las festividades locales es especialmente importante el Carnaval de Oruro, donde multitud de agrupaciones culturales bolivianas preparan música, trajes y bailes para un desfile. La importancia histórica y la influencia cultural y religiosa de esta ciudad hacen de su carnaval un escenario natural que refleja la interculturalidad de las distintas zonas de Bolivia. En el plano político, tras las elecciones legislativas y presidenciales que se celebraron el 12 de octubre de 2014, se volvió a afianzar Evo Morales como presidente y el movimiento al socialismo MAS como partido del gobierno con el 61% de los votos. Hoy en día, el MAS lleva más de 10 años gobernando en Bolivia, ganando sendas elecciones con más de la mitad de los votos. Los partidos de la oposición alcanzaron un 24,49%, lo que nos hace ver el aplastante apoyo del que goza el MAS. Por ello, se ha realizado durante estos últimos días un referéndum que reforme la Constitución y permita al partido de Evo Morales volver a gobernar en las próximas elecciones. En su origen, el MAS pretendió dar coherencia a las reivindicaciones de los cocaleros, cultivadores de las plantas sagradas de las culturas andinas, en una estrategia centrada en la oposición a los gobiernos de este periodo. Pero a medida que estos gobiernos se fueron haciendo más permeables a las exigencias indígenas, sus tesis fueron dando paso a su actual doctrina de izquierda, también llamado capitalismo de Estado andino. Morales ha despertado el interés en el mundo por ser el primer mandatario de origen indígena en la historia de Bolivia, a lo que se suma su propuesta de realizar cambios radicales en las estructuras de variados ámbitos nacionales. También es destacable el que siga siendo al mismo tiempo el presidente de la Federación de Productores de Coca. De entre los logros políticos que han llevado a Evo Morales y a su partido a legitimarse durante 10 años, debemos destacar los más representativos. Entre ellos, en primer lugar, se crea una nueva constitución en 2009, en la que se adopta la forma de Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. El artículo primero de esta Constitución promulga una cuota de parlamentarios indígenas, un sistema judicial indígena campesino al mismo nivel que la justicia ordinaria, junto con un nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional, que tendrá que elegir a los miembros de los dos sistemas. También el derecho a la autonomía y el gobierno indígena, junto al reconocimiento oficial de sus entidades territoriales e institucionales, la propiedad exclusiva de los indígenas de los recursos forestales de su región y otras modificaciones para crear ciudadanías inclusivas. Se ha hecho un intento de incrementar los derechos indígenas. Ejemplo es la Ley de Reconducción Comunitaria, o Fin del Latifundio, de 2006, con la que se blinda la propiedad de las tierras de los indígenas. También se realizó una ley contra el racismo y todas las formas de discriminación, además de un día de la descolonización y una fundación de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas en 2007. Uno de los problemas que no ha logrado enmendar el gobierno es una corrupción institucionalizada, que se extiende por todos los ámbitos del país. Desde el sector judicial hasta el plano político, la corrupción supone una de las principales preocupaciones de Bolivia, cuyos ciudadanos perciben que poco se ha hecho por solucionar esto desde el Estado. El Ejército de Liberación Nacional, o ELN, fue un grupo guerrillero comandado por el Che Guevara en Bolivia entre 1966 y 1967, que finalizó con su muerte y la mayor parte de sus integrantes.
Su propósito era llevar a una guerrilla revolucionaria al cono sur del continente americano. Su objetivo, desarrollar un foco guerrillero en las selvas de Bolivia, que sirviera como columna madre de la lucha armada liberadora de Sudamérica, desde donde se desprenderían columnas invasoras que llevarían la revolución a los países vecinos. Contando con el apoyo de Fidel Castro, decidió establecer un foco guerrillero en Bolivia, un país que está en el corazón de Sudamérica. La guerrilla Ñañacazú no fue un acontecimiento espontáneo ni aislado en las selvas del sudeste boliviano, sino una gesta que desde el principio contó con el beneplácito del Partido Comunista de Bolivia. Hay que tener en cuenta que Bolivia, al igual que los estados vecinos por aquel entonces, estaba gobernada por una dictadura, en este caso la del general René Barrientos. El grupo guerrillero tomó el nombre de Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, con secciones en el apoyo de Argentina, en Chile y en Perú, extinguiéndose tras la muerte del Che Guevara y de muchos de sus principales activos tras el combate en Quebrada del Yuro. La guerrilla del ejército guerrillero Tupac Katari es un brazo armado del catarismo de Bolivia de ideología catarista que lleva el nombre del líder del alzamiento indígena de finales del siglo XVIII en el Alto Perú, Tupac Katari. Descabezada en los años 90, los militantes conocidos se insertaron a la legalidad política a través de diferentes partidos políticos. Parte permaneció en la clandestinidad. De sus militantes conocidos, Álvaro García Linera llegó a ser vicepresidente de la República de Bolivia como candidato del Movimiento al Socialismo, MAS, junto con Evo Morales y Felipe Quispe, otro dirigente de la organización que llegó a ser diputado por el Partido Movimiento Indígena Pachacuti, que él mismo fundó. Sus objetivos declarados son la lucha por la igualdad social dentro del territorio boliviano y de los países vecinos de las grandes mayorías originarias andinas. También tendrá como objetivo la lucha contra la enajenación cultural e ideológica de los pueblos del Ande, la lucha contra la invasión de los valores occidentales y consumistas y la lucha por la imposición de la moral andina. Actualmente la totalidad del movimiento guerrillero, que no se ha extinguido, está integrado a través de la representación del sistema político, como es el caso del Partido Obrero Revolucionario. También hay que tener en cuenta otros movimientos guerrilleros de menor calado como las Fuerzas Armadas de Liberación Zarate-Huilica o las comisiones del Néstor Paz Zamora. Bolivia es la 14ª economía en América Latina en términos de PIB nominal y pertenece a la categoría de países de ingresos medios. Tiene su base principal en la extracción y la exportación de recursos naturales, principalmente mineros y gasíferos. Posee las segundas mayores reservas de gas natural en América del Sur y es el 8º mayor productor de petróleo en América Latina. En lo que respecta a la minería, Bolivia es un importante productor de estaño, antimonio, plomo, plata, zinc y oro. El sector del turismo ha crecido en los últimos tiempos, de igual modo que el agroindustrial, que ha experimentado un fuerte impulso como consecuencia de la tecnificación y optimización de productos agropecuarios, como son la ganadería, la producción de soja, azúcar, arroz, quinoa y otros materiales. En lo que se refiere al comercio internacional, el primer sector exportador es el sector de los hidrocarburos, con sus derivados de gas natural y petróleo, seguido de la industria manufacturera y en tercer lugar de la minería. Desde 2012 se ha convertido además en uno de los principales exportadores mundiales de quinoa, solo por detrás de Perú. En 2014 los principales destinos de las exportaciones bolivianas, según el Instituto Nacional de Estadística, fueron Argentina, Estados Unidos, Colombia, Perú, Japón, China, Corea del Sur, Australia y Bélgica. Entre 2004 y 2014, la economía boliviana creció a una tasa anual promedio del 4,9% debido a los buenos precios de las materias primas, mayores volúmenes de exportación de minerales y gas natural y una política macroeconómica prudente. En este contexto, a pesar de una fuerte expansión de la inversión pública, Bolivia logró mantener superávit fiscales y externos que le permiten acumular importantes amortiguadores macroeconómicos. La deuda pública se ha reducido drásticamente, manteniéndose por debajo del 40% del PIB. Así, según la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, durante los años 2013, 2014 y 2015, Bolivia, junto a Panamá, lideró el crecimiento económico de América Latina. Las medidas del gobierno de Evo Morales, orientadas a la disminución de la pobreza y la desigualdad, han dado sus frutos, y el buen contexto económico ha favorecido el crecimiento y la mejora de los niveles de vida de la población. Así vemos que la pobreza moderada se ha reducido sustancialmente del 63% en 2002 al 45% en 2011, mientras que el índice de desigualdad Gini cayó del 0,60 al 0,49% entre 2012 y 2013. Bolivia, que cuenta con una larga tradición de cultivo de la hoja de coca por motivos culturales, ha visto en las últimas décadas crecer exponencialmente la producción de cocaína, que fluye a través de distintas rutas a países de América Latina, Europa y África. La primera pregunta que se debe responder es ¿cuánto representa el narcotráfico del Producto Interior Bruto? La suma de la coca excedentaria y de base y de clorhidrato de cocaína representa el 5% del PIB, y dentro de este en torno a un 60% queda dentro de la economía boliviana.
Por su parte, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, calculó que en 2010 entre el 1,5% y el 3% del dinero de la economía boliviana podría provenir de los ingresos relacionados con el narcotráfico. Hay que tener en cuenta, además, las repercusiones del lavado de dinero tienen en la economía del país, repercutiendo en el control de la política monetaria, en la moneda y en el tipo de interés, inestabilidad de los flujos de capital y otros factores a tener en cuenta. El crecimiento y el desarrollo económico y social se presentan generalmente como procesos territorialmente concentrados, es decir, que la actividad económica y la riqueza se concentran en algunos puntos del territorio del país. Este fenómeno es manifiesto en Bolivia. La CEPAL realiza una clasificación en 4 territorios, en función de su dinamismo y su PIB per cápita. En primer lugar, entre los territorios dinámicos y con alto PIB per cápita se encuentran los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Pando, donde este crecimiento va también acompañado de importantes niveles de desarrollo social. En cuanto a los territorios no dinámicos y con bajo PIB per cápita, encontramos los departamentos de Potosí, Chuquisaca y La Paz. Llama la atención que a pesar de esta condición, La Paz tiene indicadores de desarrollo social superiores a la media nacional. Finalmente, entre los territorios con menos dinamismo y PIB per cápita se hallan Oruro, Beni y Cochabamba, de los que entre solo Cochabamba mantiene niveles de desarrollo social alto. En lo que se refiere a las previsiones de futuro, luego de la caída del precio internacional del petróleo, Bolivia afronta el desafío de mantener esos buenos resultados económicos y sociales en un entorno internacional menos favorable. Después de superávits continuos entre 2006 y 2013, el balance fiscal de 2014 y 2015 ha presentado déficits. De igual manera, aunque el crecimiento sigue robusto en comparación a otros países de la región, se ha observado una desaceleración económica a lo largo de este año. La CEPAL prevé que en 2016 la economía boliviana tendrá un crecimiento menor al de otros años, pero a pesar de ello, en el ámbito regional, Bolivia se ubicará entre los primeros lugares, dado que la posición externa del país sigue siendo sólida gracias a las sobradas reservas del país y a su escasa deuda externa. Para mantener el crecimiento y continuar reduciendo la pobreza, que aún afecta al 45% de los bolivianos, es necesario continuar con una gestión macroeconómica prudente, fortalecer la eficiencia y la progresividad del gasto público de forma que no arriesgue los resultados sociales alcanzados en la última década. En una perspectiva más amplia, Bolivia necesita mayor inversión en exploración, importante para asegurar la sostenibilidad de las críticas, exportaciones de gas natural así como de la mayor diversificación de los sectores no extractivos. En los últimos años, Bolivia ha reafirmado su papel en el plano internacional, pero lo ha conseguido gracias a las particularidades de su sistema político, definido como antiimperialista, anticapitalista e indigenista. Gracias a esto, muchos países en desarrollo simpatizaron con Bolivia. Bolivia mantiene en general buenas relaciones con sus vecinos en América Latina. La única excepción es Chile, debido a la aspiración de Bolivia de recuperar una salida soberana al Océano Pacífico. Una de las principales fuentes de ingresos de Bolivia es la exportación de hidrocarburos, siendo Argentina y Brasil sus principales clientes. Respecto a las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia, no podemos decir que son perfectas, aunque la Cancillería boliviana manifestó su deseo de iniciar un nuevo diálogo político y un intercambio de embajadores. Las relaciones con Venezuela han sido más cercanas desde la llegada del poder de Evo Morales. En cuanto a los procesos de integración regional de América Latina, Bolivia es un participante activo, siendo miembro de Organización de Estados Americanos, Comunidad Andina de Naciones, ALBA, CELAC y UNASUR. Algunos de los objetivos de la política exterior bolivariana son, como un objetivo permanente, proclamar el retorno soberano al Océano Pacífico, fortalecer una estructura interinstitucional con capacidades negociadoras para participar activamente en el área de libre comercio de las Américas, profundizar en el proceso de integración de la Comunidad Andina de Naciones y una mayor vinculación a Mercosur, ampliar el marco geográfico de las relaciones internacionales, ampliar las políticas para la preservación del medio ambiente y los derechos humanos, promover el establecimiento de una alianza para luchar contra el narcotráfico, adquirir voz propia y ser conocida en el mundo entero, tener soberanía propia y no someterse a ninguna potencia, y la defensa de los cultivos originarios, principalmente el de la hoja de coca.